Hola, te voy a hablar sobre 3 tipos de columnas de la arquitectura clásica que probablemente encuentres en tus viajes. La palabra columna viene del latín columen, que significa sostén o soporte. Es un elemento vertical del edificio. Tiene funciones estructurales, pero en variadas ocasiones se usa con un fin decorativo. Son usadas tanto en interior como en el exterior. La columna comúnmente es circular, pues cuando es cuadrangular y está adosada o pegada al muro, la llamaremos pilar o pilastra. Están conformadas por 3 elementos. La parte pegada al suelo será la basa. El tronco se denominará fuste, que viene del latín fustis, que quiere decir garrote o vara, y el capitel del latín capitis, que es la cabeza y la parte superior de la columna. Las columnas clásicas. Columna dórica. Proviene del pueblo dorio, en la Grecia antigua. Es una columna sencilla y robusta. No usa basa y el fuste es poco esbelto. El diámetro en la base es mayor y cuenta con estrías a lo largo de esta. Su capitel tiene 3 piezas. El ábaco es un tablero cuadrado que soporta directamente el techo. El equino es una almohadilla circular convexa entre el ábaco y el collarino. Y el collarino es una prolongación del fuste separado por una acanaladura. La columna jónica proviene de la región Jonia en Grecia. Es más esbelto que el dórico. Su base tiene 3 molduras que en ocasiones se apoyan en un pequeño cuadrado llamado plinto. El fuste es circular con estrías, usualmente acaba en collarino y su capitel es muy distintivo. Tiene espirales o volutas, remata con un estrecho ábaco. La columna corintia se atribuye a Calímaco, escultor de Atenas. Esta columna es similar a la jónica, pero cambia la forma y el tamaño del capitel. Es su elemento más representativo y su forma es de campana invertida. Está decorado con hojas de acanto cuyos tallos dan lugar a espirales en sus esquinas llamados caulículos. Como extra mencionaré una columna que no pertenece a la arquitectura clásica, pero que la encontrarás bastante en México, pues fue muy usada en el barroco, denominada columna salomónica. Cuenta con un fuste retorcido en forma de hélice, cuenta con basa y capitel. Se cree que fueron las columnas del templo del rey Salomón, de ahí su nombre. Te invito a suscribirte al canal y a seguir conociendo temas y lugares interesantes. Hasta la próxima.